Buenas noches, damas y caballeros. A continuación, les contaré el relato de terror más siniestro, escalofriante y sumamente terrorífico de todos. Un relato cuyo protagonista no es un monstruo, un fantasma, un zombi, vampiro o demonio, sino la peor criatura que ha pisado la superficie del planeta Tierra. Oh sí, el ser humano. Ok, también cabe aclarar que no hablamos de la humanidad en su conjunto, pero sí de un cierto número de personas que en los últimos años se han logrado convertir en la encarnación viviente de lo que es considerado moralmente como algo malo. ¿Saben? En este caso, muy en específico, hablaremos de los asesinos en serie. Personas que matan sin motivo aparente, con una frialdad que asusta, pero que son personas que, como tú o como yo, después de que comen, de que se ponen suéteres, se abrigan, de que prenden una computadora o de que piden un taxi o cualquier otra actividad cotidiana, sea muy posible que bajen a un sótano y se dediquen a torturar a su tercera, cuarta o quinta víctima, o que quizás, tan solo quizás, se dediquen a jugar con los, entre comillas, recuerdos que les han sobrado después de darse aquel festín, como lo son los restos humanos, huesos, carne, tuétano, que ocupan para devorar, conservar o utilizar como decoración. ¿Saben? Además de ser una persona, un ser humano de carne y hueso, en los últimos años los asesinos seriales se han convertido prácticamente en un mito inmerso en la decadente cultura del fin del milenio pasado y desde luego de este que inicia. En este video hablaremos del asesino psicópata, o bueno, más bien de aquel asesino que siente una falta de empatía, ya que para muchos el término de psicopatía ya ha quedado en desuso. Las más de las veces una persona que no puede evitar matar compulsivamente hasta el grado de provocar su propia detención, ya que emerge como la suma de todos los miedos del ser humano contemporáneo y se llega a convertir prácticamente en una leyenda oscura, así como los asesinos a los que hice referencia en el primer video de este canal. Amigas y amigos, les relataré la historia de uno de ellos. El día de hoy nos hemos reunido para hablar de Andrew Cunanan. En julio de 1997, el asesinato del diseñador de moda Gianni Versace sobrecogió al mundo e hizo que un nombre se colase para siempre en la lista de los asesinos célebres: Andrew Philip Cunanan. El diseñador fue asesinado a tiros por el joven de 28 años enfrente de su mansión de Miami, que imitaba el estilo de las villas patricias de la Roma imperial. Unas semanas antes, el diseñador italiano había presentado con gran éxito su último desfile de moda en París, basado en telas metalizadas que se ceñían al cuerpo de la modelo Naomi Campbell. A las pocas horas de su muerte, se supo que en el camino del italiano se había cruzado un hombre que llevaba siendo perseguido semanas antes por el FBI después de cometer 4 asesinatos que habían tenido en jaque a todo el país. Pero, ¿quién era Andrew Cunanan? Podemos decir muchas cosas del perfil de este asesino serial, pero, ¿saben? Al conocer su pasado, comprendemos un poco el futuro que este tuvo. El padre de Andrew era un hombre ambicioso. Algunos comentan que era sediento de poder y dinero, que haría cualquier cosa para cumplir el famoso sueño americano. Como inmigrante, había conocido la cara más oscura de la humanidad y necesitaba demostrarle al mundo que podía ser alguien. Su madre, por el contrario, algunas personas lo tachaban de cero a la izquierda, igual que los hermanos de Andrew. Su padre había depositado todas sus esperanzas en su hijo menor y lo educó para que se convirtiera en un auténtico tiburón despiadado cuya ambición lo llevaría a lo más alto.
Sin embargo, tuvo que abandonar a toda su familia, incluido a su hijo, pues había estafado y el FBI lo estaba buscando. Huyó a Filipinas y el joven Andrew no podía aceptar una vida llena de dificultades. El trabajo y el esfuerzo definitivamente no eran algo para él. Cunanan había conocido el éxito, el dinero y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Así fue como se convirtió en un monstruo totalmente desalmado al que no le importaba mentir para conseguir sus objetivos. Un hombre sumamente brillante que hizo latente en su ser una palabra clave: la mentira. La mentira, arma que utilizó durante toda su vida, se hizo tan grande que se vio obligado a asesinar, a eliminar a sus rivales y a aplastarlos sin importarle nada más. Las drogas, la prostitución y el lujo se convirtieron en su forma de vida. Cunanan era homosexual, pero parecía odiar o envidiar, de alguna forma, a todo homosexual exitoso. La diferencia entre estos hombres y Cunanan no solamente residía en la fama, sino en el trabajo y el sacrificio. En la high school, Cunanan bailaba en su habitación las canciones de música disco. Desnudo ante el espejo y con la cintura en movimiento cual Adonis, en un movimiento sumamente hedonista para hacer, él se ponía un vestido de lentejuelas e imitaba a Nina Ricci. Bailaba y soñaba con un pelo negro desbordando sobre su cintura. Cuentan que cuando era niño aprendía de memoria pasajes de la Biblia. Y bueno, de joven frecuentaba bares gays y se prostituía para personas mayores impotentes por el privilegio de tener ropa, accesorios y demás cosas de lujo. También tuvo un alter ego llamado Andrew Da Silva y fue hijo imaginario de un magnate de la piña en Filipinas, dueño también de una fábrica con mano de obra mixteca en México. Sí, eso decía. Durante el sexo fantaseaba con estrangulaciones, otros suplicios, y alguna vez le contó a algún amigo que soñaba con joderse a alguien hasta la muerte. Fue mitómano, gigolo de ascendencia asiático, decorador de interiores, y al final de sus 27 años, él se sentía totalmente un mesías, y quiso regalarle a Gianni Versace un privilegio mayor que la fama: la posteridad. 2 meses antes de la firma mortal en la cabeza de Versace, Andrew Cunanan jugaba con un martillo en el apartamento de David Madson, un exnovio. Él no pensaba hacer nada extraordinario con la herramienta. Más bien fue que se enfadó. Fue simple. Martilló el cráneo de Jeff Trail, un amigo traidor, exmarín desentrenado y homosexual de urgencias puntuales en bares gays y otras cuevas subterráneas. Luego, él limpió un poco la sangre, recogió los fragmentos de cráneo, envolvió el cuerpo en una alfombra persa y acto seguido propuso matrimonio a David Madson. Ese primer asesinato fue el resultado oblicuo del amaneramiento de Andrew, a la vez que un rapto de celos por la relación de Trail con Madson. Este último fue el amor idealizado de Cunanan hasta ese entonces. Igual, al final también mató a David. 2 disparos de bala en el cuerpo abandonado a orillas de un lago en Minnesota fue como se selló su segundo crimen, que, como les decíamos, ya era una práctica hedonista. Después, la siguiente víctima fue Lee Miglin, de 72 años, un hombre casado, por cierto, y negociante, pero con un gusto peculiar y algo oculto, aunque común. Pagaba a muchachos jóvenes a cambio de un barrenado rectal. Su afición pederasta era un analgésico contra las restricciones de su círculo social. Con Miglin, el procedimiento fue una combinación bastante expresiva de amaneramiento y hedonismo puro. Primero lo torturó y después lo degolló con una sierra. Y por cierto, en alguna versión policial luego eliminada convenientemente,
Se sugiere que puso al anciano una tanga, tacones y lápiz labial. Podrían ser simples detalles, quizás el cumplimiento de un último deseo, de una última fantasía erótica. Allí lo dejó, el cuerpo vencido del viejo, humillado, envuelto con cinta adhesiva. La cuarta víctima de Cunanan de tan al azar fue un cuidador de un cementerio. Lo bordó a balazos para robarle la camioneta Chevrolet roja en la que fue en busca de su quinta víctima. La más célebre de todas. Para entonces, Cunanan ya figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados y estaba decidido a cerrar su expediente criminal con un homicidio más que le asegurara un lugar en la historia, el de Gianni Versace. En Miami, Cunanan se instaló en el Normandy Plaza Hotel, un hotel de cuarto. Al día siguiente de su llegada, leyó varios artículos en la prensa que le interesaron, y mucho. En revistas como Time, hablaban de él como del sospechoso de 4 asesinatos. Y, en una contraparte muy curiosa, Vanity Fair, por su parte, publicaba un reportaje extenso sobre Donatella Versace, la hermana de Gianni, con abundante información sobre Casa Casuarina, la espectacular villa que los hermanos tenían en South Beach, una rutilante mansión de 1800 metros y un verdadero himno al exceso pagano. Escondido en el cuartucho de Normandy, Cunanan tan solo se aventuraba al exterior al caer la noche, bajo aquel abrigo que le proporcionaba la luna llena, el cielo oscuro. Era un buscavidas, lo supe nada más verlo, un chapero. Le puse en contacto con algunos hombres entrados en años, viejos con pasta, se lo montaban en mi propio cuarto. Ay Dios, me saqué un dinerito con esa movida, cuenta Ronnie Holston, residente del mismo hotel en aquellos días. También le puso en contacto con un camello que le proporcionaba crack. Ronnie Holston añade: mucha gente no termina de entender cómo funciona el mundo gay. Es raro que alguien se vaya de la lengua o le busque problemas a otros. Aquel chaval estaba escondiéndose. Era cierto, yo lo notaba. Pero yo no sabía que era un asesino, le contó a la periodista Maureen Orth en 1999. Los hubo pese a que Cunanan no paraba de dejar pistas, como típico asesino serial. El 7 de julio, acudió a una casa de empeños para vender una moneda de oro que había robado a una de sus víctimas. Presentó su pasaporte auténtico, dio su dirección y firmó con su nombre. La encargada, tal y como obliga la ley, envió la documentación a la policía de Miami, pero ningún agente reparó en aquellos papeles. Pocos días más tarde, el camarero de un restaurante de comida rápida reconoció a Cunanan. Había visto un rostro muy parecido a él en el programa Los criminales más buscados del país. Aunque no estaba del todo seguro, llamó a la comisaría. «Ya, ¿y dónde está ese hombre en este momento?», preguntó el agente escéptico. «Acaba de salir del local». Los efectivos tardaron mucho tiempo en llegar al restaurante. Había otras emergencias. Cunanan a esas alturas ya había desaparecido, aunque nunca salió de Miami. El camarero no fue el único en reconocerlo. Días después, Cunanan estaba en Twist, un conocido club de Miami. Esa noche estuvo bailando con un peluquero a quien se presentó como Andy, de California. Cuando le preguntó a qué se dedicaba, Cunanan respondió con descaro: «Soy un asesino en serie». Al momento se echó a reír y dijo que en realidad trabajaba en la banca de inversión. Carlos Vidal, un cliente habitual del Twist, también estaba allí aquella noche. Vidal había seguido el caso Cunanan en la prensa y hasta había visto su fotografía. Sin embargo, sentado a su lado, no lo reconoció. Tan solo recuerda esa sensación de que el chico le resultaba sumamente familiar.
Hablaron durante un par de minutos y Vidal se quedó con la sensación de que lo había reconocido en algún lado. También le comentó a otro colega de la barra lo siguiente: no me extrañaría que ese tipo fuera el asesino en serie que andan buscando. Se lo repetiría antes de irse al dueño del local. Vidal agrega: había visto su cara en los informativos, pero en aquel momento la posibilidad de que fuera él me parecía increíble. El martes por la mañana, Cunanan se despertó temprano. Lo mismo hizo Versace. El diseñador de modas dio un corto paseo para tomar café y comprar revistas. Emprendió el camino de regreso a su villa en torno a las 8:40 am. Cunanan se encontraba al otro lado de la calle, en pantalón corto, con gorra de béisbol y una pequeña mochila en el hombro. Cruzó la calzada, pasando junto a una mujer que acababa de dejar a su hija en la escuela. Haciendo caso omiso de ella, subió con rapidez por la escalera de entrada a la mansión de Versace. El diseñador estaba con la cabeza gacha, abriendo la puerta de hierro forjado. La mujer que venía por la acera se giró para mirar a Versace. En ese momento, Mircea Kolakovic se convirtió en la testigo del asesinato. Versace perdió la conciencia al instante. Falleció de muerte cerebral, por mucho que su corazón siguiera latiendo en la ambulancia que trasladó su cuerpo. Cunanan le había abordado por detrás, armado con una pistola semiautomática robada a la primera de sus víctimas. Apuntó al cuello de Versace. La primera bala le atravesó la base del cráneo. El segundo balazo penetró por el lado derecho del rostro y se alojó en la cabeza. Le disparó tan cerca que el cañón quedó tatuado en la piel del diseñador. Un camarero reconoció a Cunanan por haberlo visto en la lista de los más buscados y llamó a la policía, pero no reaccionaron. La primera bala salió por el otro lado del cuello y fue a chocar contra el enrejado de la entrada. La bala estalló en pedazos y una de las partículas fue a alojarse en el ojo de una paloma. El ave murió al instante y su cuerpo fue encontrado boca arriba frente a la entrada de la mansión. Paralizada por el horror, la mujer lo contempló todo a menos de 10 metros de distancia. Con sangre fría, Cunanan echó a andar por Ocean's Drive sin prisa. Casi de inmediato, la puerta de la casa Casuarina se abrió de golpe. Su pareja, Antonio D'Amico, fue el primero en llegar junto a Gianni. ¡No! ¡No!, gritó. La persecución policial de Cunanan se prolongó durante una semana. Se suicidó 8 días después en una casa flotante rodeado por la policía que sitió el lugar durante 4 horas. Después de meses de pesquisas, un informe de 700 páginas, 13 videos, 17 cintas de audio y docenas de fotografías, ningún móvil pudo llegar a confirmarse. Amigas y amigos, espero que la crónica de este asesinato tan célebre y desde luego de este asesino serial haya sido de su agrado. Y si es así, por favor, denle like a este video, déjenme su opinión en la caja de comentarios y díganme si les interesa que siga hablando sobre más asesinos seriales. También compartan este video con todos sus contactos y por favor síganme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo justo en este momento en su pantalla y también las voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Suscríbanse a este canal ya que actualizo constantemente su contenido y por favor también activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo video. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. Y en serio, amigas y amigos, que la realidad siempre va a superar a la ficción. Que tengan dulces pesadillas.